Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado hoy al Día de la Reforma que se celebra en todo el mundo, que incluso en Hispanoamérica ya es una fiesta oficial en algunas de las naciones hispanoamericanas y que incluso en alguna localidad española, de manera aislada pero de forma creciente, también está empezando a celebrarse. Y tiene, digámoslo claramente, una lógica aplastante que así sea, porque la Reforma cambió el mundo y lo cambió para bien. Pensar en lo que era el mundo anterior a la Reforma, pensar en lo que ha sido el mundo apartado de esos valores bíblicos que recuperó la Reforma, pues es pensar en las hogueras de la Inquisición, es pensar, por ejemplo, en el hecho de que no existiera libertad de imprenta ni libertad de expresión, es pensar en un desarrollo científico totalmente paralizado, donde las universidades pues se dedicaban, por ejemplo, en Hispanoamérica, fundamentalmente al derecho y a la teología. Luego a lo mejor podían estudiar botánica, pero vamos, prohibido Newton todavía a inicios del siglo XIX, antes de la independencia del Imperio Español. Implicaba un conocimiento de carácter económico que ha estado también ausente de las sociedades católicas hasta hace 4 días. Y en ese sentido, resultaba absolutamente obligado hacer referencia a ese día de la Reforma, que lamentablemente no fue vivida por determinadas naciones como España, con consecuencias verdaderamente catastróficas que no ha conseguido, como en general Hispanoamérica, remitir todavía a día de hoy. Había que rendir ese homenaje, había que recordarlo, lo hemos hecho. Y tenemos que entrar ya en nuestro boletín informativo, que, como siempre, comenzamos con el segmento de España. Y comenzamos una vez más con la carta de la corrupción que se repite una y otra vez. La instrucción del Supremo, y esto, en fin, tampoco hay que ser un genio como para que el Supremo lo haya visto, ha remitido a la Audiencia Nacional el informe de la UCO y la documentación del Partido Socialista sobre los pagos en metálico que se realizaron al antiguo ministro Ábalos y a Koldo García, en la idea de que hay por lo menos indicios suficientes y racionales de que se produjeron delitos de financiación irregular y de blanqueo de capitales, al haber una serie de pagos que se realizaron en efectivo y que no aparecen en la contabilidad del partido. ¿Cuál es la conclusión a la que llega el juez del Supremo, Leopoldo Puente? Bueno, pues que aquí, como hay un descabalamiento claro, como hay una serie de pagos en metálico, da la sensación de que hay toda una línea de financiación ilegal y de blanqueo de dinero que llegaba hasta el Partido Socialista previsiblemente a cambio de pagos, a cambio de favores que se realizaban desde el poder. Claro, alguno de los testimonios recogido es un testimonio que parece bastante potente. Es el caso, por ejemplo, de una empresaria que se llama Carmen Pano, que declaró que en el año 2020 entregó 90.000 euros, por supuesto en metálico, en la sede del Partido Socialista. ¿Dónde iban esos euros en metálico? Bueno, de momento no se encuentran por ningún lado. Se sabe que se han dado cantidades en metálico. Está por ver si de manera ilegal o de manera legal a miembros del partido, incluido el presidente del gobierno. Y esa es una cuestión más difícil de poder dilucidar. Pero aquí hay indicios más que poderosos en el sentido de que el Partido Socialista se financia ilegalmente y que ese dinero además se daba en efectivo para que no hubiera rastro alguno de esa financiación ilegal y muchísimo menos de los supuestos favores que a cambio de entregar ese dinero en metálico recibían los donantes. ¿Esto puede ser verdad? Sí, esto tiene todos los visos de ser verdad, pero también queremos decir, porque no podemos ocultar la realidad, que este es un fenómeno muy vinculado a la financiación de los partidos políticos en España
todos y cada uno de los partidos. Históricamente, esto es algo que se ha ido viendo. Sorprenderse ahora, pensar que Sánchez es el único y es el peor, etcétera, es de tener mucha ignorancia o, evidentemente, mucha mala fe. Esta es una tristísima realidad que también explica quién al final ejerce el poder real en España. Analizamos estas y otras cuestiones que les afectan de verdad con la ayuda indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde-noche, mi querido César. En este viernes 31 de octubre terminamos la semana y terminamos el mes. Muy feliz tarde-noche también para todos los oyentes y para ese equipazo. Hablamos del Partido Socialista, como no, todas las semanas, todos los días. Es un día de la marmota eterno, pesadísimo e insoportable, que esperemos que algún día llegue a buen puerto, es decir, a que los responsables de tanta corrupción moral y económica terminen donde tienen que acabar, en su sitio, que es la cárcel. Hoy sabemos que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha remitido a la Audiencia Nacional la documentación recopilada en la investigación sobre los pagos en metálico realizados a José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre en el marco del conocido como caso Koldo. En el envío se incluye el informe de la UCO fechado el pasado 8 de octubre con la información entregada por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, al Alto Tribunal y las declaraciones también del exgerente Pavón y de la secretaria de la Formación. El juez considera que los hechos podrían constituir delitos relacionados con una posible financiación irregular y con el blanqueo de capitales. En su resolución, el magistrado señala que las operaciones detectadas generan incógnitas que deben aclararse mediante una investigación más profunda. Advierte de que los fondos empleados para determinados pagos podrían proceder de actividades ilícitas y que parte de las devoluciones de gastos de Ábalos y Cerdán podrían haber servido para blanquear dinero. Según el análisis de los agentes de la UCO, existen registros de comunicaciones internas que apuntan a pagos en efectivo por parte del PSOE a los implicados que no figuran en los documentos contables ni coinciden con las fechas o importes declarados por el partido. Ni Ábalos ni Koldo, por su parte, han aportado información sobre estos pagos durante sus comparecencias ante el juez, acogiéndose ambos a su derecho a no declarar. Por esta razón, el magistrado citó también al exdirector gerente del partido y a una empleada de la sede central con el objetivo de esclarecer el origen y el destino de los fondos, así como las razones por las que se usaba dinero en metálico, dinero en efectivo, para cubrir los gastos, en lugar de hacerlo mediante transferencias bancarias. Mucho más fácil, más rápido y sobre todo más habitual. El juez señala que aún no se ha explicado quién autorizaba o gestionaba estas compensaciones en metálico, qué procedimiento se seguía para entregar las cantidades y por qué motivos se transportaban sumas importantes desde las cuentas bancarias del partido hasta la caja de Ferraz. Tampoco se ha aclarado en qué momento comenzó o finalizó este método de pago, ni si respondía a una práctica ocasional o habitual. El magistrado también cuestiona la contratación de una empresa de seguridad para trasladar efectivo cuando existían métodos más transparentes y económicos para realizar esas devoluciones de gastos adelantados, si es que se trataba, claro, de gastos adelantados. En esos documentos, remitidos a la Audiencia Nacional, también figura la declaración de la empresaria Carmen Pano. Les sonará ya este nombre, saben que es esa mujer investigada en un caso de corrupción relacionado con el sector de los hidrocarburos. Pano ha asegurado en varias ocasiones haber entregado personalmente 2 pagos de 45.000 euros en metálico en la sede del PSOE durante el mes de octubre de 2020 por orden del comisionista Víctor de Aldama. Estas operaciones, que no constan en los registros contables, refuerzan las sospechas de que se empleaban fondos opacos para cubrir gastos o realizar compensaciones internas dentro del partido. El envío de toda esta información busca que la Audiencia Nacional amplíe las diligencias sobre las supuestas irregularidades financieras y determine si los pagos en efectivo tenían como finalidad ocultar el origen del dinero o facilitar movimientos de fondos no declarados. La investigación entra así en una nueva fase en la que se intentará esclarecer si los hechos detectados por la UCO constituyen un entramado de financiación paralela dentro del partido y si existieron responsabilidades penales en la gestión económica de la Secretaría de Organización del PSOE.
Y seguimos en España porque ayer el abogado Robert Amsterdam dio en Nueva York la presentación de un informe sobre la actuación de la Agencia Tributaria Española, un informe que se titula Hacienda contra el Pueblo y que recoge en 119 páginas la manera en que la agencia tributaria se ha dedicado a utilizar determinados resortes como trampa para robar a los contribuyentes. Aquí, evidentemente, Robert Amsterdam no está dispuesto a rendirse, no es un abogado español, de esos que de pronto ve que le van a hacer una inspección y le dice a su cliente, búscate otro abogado rápido que yo no quiero líos. No, ese es el caso del señor Amsterdam, que ha decidido que efectivamente se enfrenta con eso que el Financial Times llamó la banda de ladrones, es decir, la agencia tributaria. Y no solo eso, sino que además en estos momentos se suma a otros bufetes para presentar una demanda colectiva en Estados Unidos contra la Hacienda española. Demanda en la que además solicita a Estados Unidos que no colabore fiscalmente con España, cosa que dicho sea de paso en la práctica ya hace, porque en Estados Unidos están convencidos de que la agencia tributaria española es lo que dijo el Financial Times, una banda de ladrones. Y por supuesto, cuando la agencia tributaria española pretende organizar algún sarao de esos que en España le toleran algunos jueces corruptos y algunos fiscales más corruptos todavía si cabe, pues evidentemente aquí el IRS, que es la agencia tributaria americana, no les hace el más mínimo caso, ni se molesta en responder, que ya es el desprecio absoluto. Pero claro, ¿cómo va a responder un organismo oficial serio como es el IRS Estados Unidos a una banda de ladrones? Es imposible. Ni les responde. Y el que ahora se dirige a ustedes les podría dar datos con fechas, nombres y apellidos. Ni les contesta. ¿Por qué? Porque son una banda de ladrones y lo sabe todo el mundo. Claro, el IRS no va a decir, oiga, que no le hago caso porque son ustedes una banda de ladrones. Pero, llegado el caso, no les hace ni caso. ¿Qué pasa con la justicia americana? Lo mismo. La justicia americana en algún momento se encuentra con uno de esos procesos fantasmas y rezumando prevaricación que organiza la agencia tributaria con la ayuda de jueces de instrucción que no tienen el menor asomo de vergüenza. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que aquí el Departamento de Justicia de Estados Unidos te dice, yo no coopero con usted porque lo que usted me pide es ilegal. Y si algún día me pide usted algo que fuera legal, yo estaría encantado de colaborar. Pero que usted pretenda empapelar a una persona en un simulacro de proceso que ha creado un juez en un juzgado de primera instancia, en un juzgado de instrucción de Madrid, que da vergüenza ver la instrucción, y apoyado por un fiscal que si tuviera decencia se tiraría por el viaducto, ni lo sueñe usted. ¿Por qué afirmo esto? Hombre, porque fue la manera en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos defendió a quien ahora se dirige a ustedes cuando un juez instruyó de manera clarísimamente ilegal una causa en su contra, un fiscal pretendió aceptar disparates mayúsculos, no actuando como Ministerio Público, sino como banda de la porra de los buscabonus de la agencia tributaria. Y aquí el Departamento de Justicia dijo, no, nosotros en Estados Unidos tenemos un tratado de colaboración judicial con España, pero en causas que efectivamente exigen eso. Y lo que ustedes piden es una ilegalidad flagrante, aunque lo pida la Audiencia Provincial de Madrid. Si alguna vez nos piden ustedes algo que sea legal, nosotros estaremos encantados de colaborar, pero no pretenderán que nos rebajemos a ser unos sicarios de la agencia tributaria de la banda de ladrones como usted. Y claro, aquí Robert Amsterdam pues las cosas las ha colocado en su sitio, porque entre otras cosas hace un énfasis innegable en los buscabonus y en cómo los buscabonus han recibido más de 282 millones de euros en bonus
lo que es un sistema que, como sabe muy bien el señor Amsterdam, es ilegal en el mundo civilizado. En Estados Unidos es hasta un delito, y además fomenta la corrupción y premia, sin ningún tipo de responsabilidad, a luego aquellos que pierden los juicios ante los tribunales. Lo que dice Amsterdam no tiene discusión. Lo de la agencia tributaria es una vergüenza y hay que ser un imbécil integral para invertir ahora mismo un céntimo en España. Y en este sentido, Amsterdam ha insistido en que, Google y otras multinacionales, Microsoft, etcétera, si invierten en España, no saben lo que hacen, porque hay una banda de ladrones que va a intentar llevarse todo de manera, aunque sea ilegal, porque para eso cobran bonos. ¡Qué vergüenza que esto se tenga que decir en Nueva York! ¡Qué vergüenza que esto lo tenga que llevar a cabo un abogado y un bufete que es extranjero! Y qué vergüenza, sobre todo, por el silencio de los abogados españoles, por la sumisión ovejuna de la inmensa mayoría de los españoles frente a este latrocinio sistemático y esta corrupción sistémica. Y qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza que haya jueces de instrucción que se presten a esto, ensuciando de inmundicia su toga. Y qué vergüenza que una institución como es el Ministerio Fiscal, que es el Ministerio Público, se preste a ser el sicario de los sicarios de la agencia tributaria. Eso es propio de un Estado fallido, como lamentablemente cada día lo es más España. Pero claro, una cosa es que lo hagas en España y encima te premien con un bonus o con un ascenso en la Fiscalía o en la Judicatura. Una cosa es que en España no lo cuenten las furcias mediáticas, porque para eso son furcias mediáticas, y otra cosa es pretender que las víctimas que ha habido en el extranjero no vayan a un abogado y que éste organice una demanda en la Unión Europea y otra en los Estados Unidos. Claro, eso ya es pedir mucho, es pedir que todo el mundo se rebaje al nivel vergonzoso de determinados jueces, determinados fiscales, los buscabonus y la mayoría de la población española. Y eso es pedir un descenso, un grado de bajeza y de vileza que francamente no es tolerable. Tenemos que hablar hoy, César, de una persona que tú conoces muy bien, que yo considero héroe nacional español. Desde luego, si todos los españoles supieran quién es, lo apreciarían enormemente. Y no es otro que el abogado estadounidense Robert Amsterdam, socio fundador del despacho Amsterdam & Partners, que ha sido entrevistado por ti, del que en La Voz hemos hablado, que ha endurecido este jueves su ofensiva judicial contra la agencia tributaria española. En una rueda de prensa que Amsterdam ha celebrado en Nueva York, que el letrado ha acusado a la Hacienda española de actuar contra el Estado de Derecho y perjudicar a cientos de miles de personas a través de sus prácticas fiscales, de sus prácticas mafiosas. Lo de mafiosas no lo dijo él, lo añado yo. Según explicaba, su firma está avanzando en todos los frentes legales disponibles en colaboración con otros bufetes, con Steptoe & Johnson y Agnifalo Intrater, especializados en litigación fiscal internacional. Entre las medidas que están estudiando estos tres bufetes está la posibilidad de presentar una demanda colectiva en Estados Unidos contra la administración tributaria española, a la que yo desde luego, si pudiera, me uniría. Durante su intervención, Amsterdam ha asegurado que existen casos documentados de incentivos económicos para inspectores de Hacienda que superan los 282 millones de euros. A su juicio, este sistema de bonificaciones corrompe completamente la función pública y convierte la recaudación fiscal en una fuente de enriquecimiento personal. El abogado sostiene que el gobierno español incentiva a los auditores de forma corrupta a que aumenten la recaudación. España, dijo, no aprueba un presupuesto nacional desde 2022 y utiliza a la agencia tributaria para apuntalar sus cuentas mediante incentivos opacos. Según el letrado, estos mecanismos permiten que los inspectores cobren primas incluso cuando pierden litigios en los tribunales. Esto tampoco nos lo tiene que decir
Ámsterdam, también lo sabemos nosotros. Él también afirmó que este esquema constituye una forma de extorsión sistemática que está dañando la reputación internacional del país. Según él, el gobierno atrae a extranjeros a España para luego someterlos a auditorías estratégicas que terminan en impuestos millonarios. En su opinión, esto se trata de una práctica abusiva que disuade la inversión y genera un clima de inseguridad jurídica para los profesionales y las empresas internacionales. El bufete de Ámsterdam publicó en mayo un extenso informe, del que aquí también les hablamos, de 119 páginas, titulado Hacienda contra el pueblo, en inglés Hacienda versus the People, en el que denuncia lo que califica como prácticas abusivas de la agencia tributaria. En el documento, el despacho acusa a España de haber pervertido el régimen fiscal para impatriados, la conocida como Ley Beckham, popularmente, y dice que se ha convertido en una trampa sistémica y sistemática contra profesionales extranjeros, incluidos numerosos ciudadanos estadounidenses. Durante la presentación de su informe, Ámsterdam reiteró que el sistema fiscal español ha perdido su neutralidad y se utiliza como herramienta política y recaudatoria. Se usa, además de como herramienta recaudatoria, para perseguir a los enemigos ideológicos del gobierno. A su juicio, el poder fiscal se está usando para perseguir y amedrentar, con consecuencias que afectan tanto a particulares como a empresas con actividad en el país. El abogado también asegura que ha elevado estas denuncias al nivel más alto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encabezado por Scott Bessent. Según explicó, su despacho envió el 29 de octubre de 2025 una carta oficial al Tesoro estadounidense en la que alerta de riesgos de seguridad y en el manejo de datos fiscales compartidos entre España y Estados Unidos. En ese documento, la firma advierte de que la agencia tributaria española también utiliza servidores gestionados por la empresa estatal china Huawei, lo que según Ámsterdam compromete la confidencialidad de los datos fiscales de contribuyentes estadounidenses y de los contribuyentes españoles también, de todos nosotros que se los hemos regalado a los chinos. Por ello, solicita Ámsterdam a las autoridades de su país que verifiquen el cumplimiento de las normas de protección de datos y del Tratado Bilateral de Intercambio de Información Fiscal. Decía, España no puede considerarse un socio fiable en materia de confidencialidad cuando emplea tecnología de una potencia extranjera con intereses propios. Por su parte, Mark Agnifalo, socio fundador del despacho Agnifalo Intrater, explicaba que están analizando todas las posibilidades legales y que aún no pueden ofrecer detalles sobre las medidas concretas. Entre las acusaciones adicionales del grupo de abogados se encuentran presuntos abusos de la Ley de Protección de Datos española. Según ellos, el Gobierno de España realiza auditorías con fines políticos y utiliza la información de manera hostil contra sus oponentes. El problema no es solo fiscal, añadía Ámsterdam, es un síntoma de cómo el Estado está utilizando sus herramientas administrativas para castigar a los contribuyentes y para financiar su propio déficit. Con esta ofensiva, el abogado estadounidense intensifica un pulso legal y mediático que podría tener repercusiones diplomáticas. Su cruzada contra Hacienda busca, según afirma, defender los derechos de los contribuyentes extranjeros y exponer un sistema profundamente injusto. Mientras, ¿qué pasa en España? Pues que obviamente la agencia tributaria guarda silencio porque no puede desmentir ninguna de las acusaciones de Ámsterdam, que son al 100% ciertas. No ha emitido, de momento, Hacienda ninguna respuesta oficial a las acusaciones vertidas desde Nueva York. Y nos vamos de España a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en el Perú, donde Keiko Fujimori ha anunciado su precandidatura a la presidencia del Perú para las elecciones del 12 de abril del año que viene, representando de nuevo a su partido Fuerza Popular. La verdad es que han hecho lo posible porque Keiko Fujimori no pudiera presentarse a estas elecciones. La han querido empapelar judicialmente, no han conseguido sacar nada adelante. Y Keiko Fujimori tiene muy buenas posibilidades, porque el Perú está sumido en una crisis institucional pavorosa. Es que llevamos un presidente tras otro, que todos acaban en la cárcel o alguno no llega a la cárcel como Alan García porque antes se suicida. Es terrible. La crisis económica va a agravarse mucho más y la inseguridad es propia de un Estado fallido. Eso es lo que ha conseguido Perú, presidente tras presidente, sometido de la manera más servil a la agenda globalista.
Esa es la triste realidad. Y Keiko Fujimori tiene varias ventajas. Y una de ellas, por ejemplo, es que su padre, que fue el primer presidente del Perú, que llegó a ciertos lugares del Perú donde no se había acercado jamás, no un presidente, sino un político, creó una infraestructura política que es la única infraestructura que llega a todo el Perú. La de los otros partidos ni lejanamente llega a todo el Perú. Y en este sentido, Keiko Fujimori parte con una ventaja tremenda. Y, desde luego, tiene posibilidades de ganar las elecciones. Luego se puede pensar lo que se quiera de Keiko Fujimori, pero es que pongan ustedes a mirar el resto de candidatos que se presentan, y vamos, es para echarse a temblar, pero ¿quién puede votar a Aliaga, por ejemplo? ¿Qué quiere la gente votando a Aliaga? Tener a otro oligarca del Opus Dei que haga el mismo destrozo en el Perú con la misma corrupción que el oligarca del Opus Dei que gobernó en Ecuador, que es un país al lado. ¿Eso es lo que pretenden? Bueno, pues es que, sinceramente, no es que sea un personaje como para crear a lo mejor entusiasmos en muchos, pero a día de hoy, la mejor candidata a la presidencia del Perú es Keiko Fujimori. Y, en fin, los que piensen otra cosa tendrán que razonarlo, porque de momento la gente que va asomando la cabecita como candidata da pavor. La líder del partido peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha anunciado su intención de presentarse como candidata presidencial a las elecciones generales previstas en Perú para el próximo 12 de abril de 2026. Durante un acto público en Trujillo, Keiko Fujimori declaraba que aspira únicamente a la presidencia y que no buscará un asiento en el Senado, ya que, según ella misma explicaba, no quiero ni necesito inmunidad. Su propuesta política se centra en rescatar al país de la violencia, dice, recuperar las calles, reforzar las fronteras, construir penales de alta seguridad y devolver el orden, la autoridad y la seguridad que, según ella, los peruanos demandan. Fujimori manifestaba también que si se convierte en presidenta, gobernará con la cabeza fría, con el corazón grande, con las manos limpias, y advertía de que su candidatura viene del compromiso familiar y del respaldo de la base fujimorista. Esta será su cuarta carrera hacia la presidencia del país tras las campañas de 2011, 2016 y 2021, todas sin éxito hasta la fecha. La decisión de Fujimori se produce cuando las formaciones políticas tienen ya casi cerrados los plazos para inscribir sus precandidaturas y organizar primarias internas. Asimismo, coincide con una resolución del Tribunal Constitucional de Perú que archivó una investigación en su contra por presunta financiación irregular de campañas en 2011 y 2016, el caso conocido como cócteles, al considerar vulnerados el principio de legalidad y el derecho a un plazo razonable de la justicia. Keiko Fujimori opta no por buscar un escaño legislativo, dice, y en su lugar centrará todos sus esfuerzos en la jefatura del Estado. También considera que la prioridad del país es la seguridad y que la situación actual exige un liderazgo decidido que recupere la certeza para los ciudadanos. En su entorno se explica que esta vez su campaña partirá de la seguridad y el orden público, dos ejes que vienen marcando el debate electoral en un Perú golpeado por la crisis institucional y por altos niveles de violencia, como está ocurriendo en casi toda Iberoamérica, donde la inseguridad que producen los cárteles de la droga es un problema ya endémico en la mayoría de países. Aunque en días previos había indicado que aún tenía que meditar su decisión de presentarse junto a su familia, el anuncio, esta vez el jueves, fue explícito y oficial. Hizo especial énfasis en que su partido tiene la obligación de participar en los próximos comicios, con ella como opción o sin ella, pero que su deseo sí es liderar ese proceso finalmente. Su apuesta electoral arranca en un entorno político muy convulso, donde la polarización y la inestabilidad en el país han sido constantes y donde su candidatura, eso sí, representa tanto una apuesta por la continuidad como una oportunidad de renovación dentro del fujimorismo. Y seguimos en Hispanoamérica porque la ONU ha acusado a los Estados Unidos de violar el derecho internacional por sus ataques contra embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico teóricamente relacionadas con el narcotráfico.
Según el alto comisionado de la ONU, más de 60 personas han muerto en esas operaciones, a las que ha calificado como ejecuciones extrajudiciales y ha exigido que efectivamente dejen de producirse. ¿Tiene razón la ONU? Tiene toda la razón del mundo. La Casa Blanca no tiene la menor autoridad, ni moral, ni legal, para dedicarse a matar gente en alta mar. Es decir, si hubiera una situación de guerra entre Estados Unidos y Venezuela, bueno, pues tendría lógica que hundiera embarcaciones venezolanas en alta mar, donde fuera, en cualquier océano, o tuviera esa misma situación con Colombia. Pero en una situación de paz, aunque las relaciones sean tensas, contra el narcotráfico lo que existe es la detención, aprehensión de los personajes, llevarlos al lugar donde haya que llevarlos, que en este caso Estados Unidos tampoco tiene autoridad si no están en sus aguas territoriales, pero llevarlos, juzgarlos y condenarlos si ha lugar. Pero dedicarse a matar a la gente que va en unas barcas donde supuestamente llevan droga, pero de momento no tenemos la menor prueba de que sea así, es absolutamente inaceptable. Y pretender que a esto se le denomine la aplicación del derecho humanitario, eso no es nada más que un sarcasmo. Esto es un sarcasmo. Y, de hecho, la Casa Blanca sabe de sobra que si, por ejemplo, hubiera unos traficantes ahora mismo en Texas y los pillan pasando droga desde México hacia Texas, por ejemplo, o, más fácil, desde el Canadá al norte de Estados Unidos, no cogen y ametrallan a los narcotraficantes, aunque fuera en territorio nacional. Los detienen, les leen sus derechos, los llevan ante el juez y luego ya un jurado determinará si se les condena o se les absuelve. Es decir, esto es inaceptable. Y la gente que aplaude esto está aplaudiendo la ley de la selva. Y la gente que crea que con esto se acaba el tráfico de drogas es que no vive en este planeta. Es que no vive en este planeta. O sea, pretender, aunque hubieran estado de droga hasta las cejas esas lanchas, que hundiendo 8 lanchas han reducido el flujo de droga hacia Estados Unidos, es que es ridículo. Eso es una ridiculez. En estos momentos el mayor flujo de drogas pasa por el Canadá. Y desde luego en el Canadá, en la frontera, ni han hundido nada en la zona de los Grandes Lagos, ni han disparado a nadie y lo han matado, ni cosa parecida. Y desde luego, si alguien piensa que con esto va a caer Maduro, bueno, esa gente vive ya en el mundo de Alicia, en el País de las Maravillas. Ahora, si esto es una operación de propaganda para decir nosotros somos efectivamente duros y vamos con la pistola al cinto y tal, bueno, pues la gente ignorante, tonta o ingenua se lo creerá. Pero evidentemente esto es algo que es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional público, inaceptable totalmente, es una conducta criminal y encima es ineficaz para acabar con el tráfico de drogas y desde luego para derribar a Maduro. Vamos, si a Maduro lo derriban hundiendo, vamos a decir, 20 lanchas de aquí a fin de año, bueno, que eso no hay quien se lo crea, no entra en cabeza humana, salvo aquellos que se quieren creer lo que desean. Y claro, eso se llama wishful thinking y no suele funcionar. La Organización de las Naciones Unidas ha acusado este viernes al gobierno de Estados Unidos de violar el derecho internacional por los ataques aéreos que sus Fuerzas Armadas han llevado a cabo contra embarcaciones de la droga en el Caribe y el Pacífico, vinculadas, según dice, al menos la administración Trump y según parece, al tráfico de drogas. Según la ONU, las personas que viajaban a bordo de esos barcos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales y, por tanto, exigen que tales operaciones cesen de inmediato, independientemente de los presuntos delitos que se les imputen. El alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, calificaba los ataques de inaceptables y recordaba que ya han causado más de 60 muertes. Desde luego, para quejarse de las muertes de unos narcoterroristas tenía que venir la ONU, quién
sí no. Las autoridades estadounidenses han intentado, por su parte, justificar estos bombardeos, alegando que forman parte de operaciones legítimas contra las drogas y el terrorismo y que se amparan en el derecho internacional humanitario aplicable solo en contextos de conflicto armado. La ONU, sin embargo, rechaza esa interpretación y sostiene que no existe conflicto armado formal que permita el uso de fuerza letal en esas condiciones. En consecuencia, considera que lo que debe regir en estos casos son las normas del derecho internacional de los derechos humanos y no las reglas propias de la guerra, es decir, que sigan traficando con drogas. La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, por su parte, explicaba que la información facilitada por las autoridades estadounidenses no muestra que las personas a bordo de las embarcaciones atacadas representaran una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza armada. Por tanto, añade, esos ataques suponen una violación del derecho a la vida y constituyen ejecuciones extrajudiciales. La ONU ha pedido que se realicen investigaciones rápidas, independientes y transparentes para esclarecer las responsabilidades, subrayando que esta obligación recae en las propias instituciones judiciales de Estados Unidos. Por su parte, Tork reconocía la gravedad del problema del narcotráfico, decía que sí que existe una necesidad de combatirlo, pero insiste en que el país norteamericano debe hacerlo respetando el derecho internacional y los tratados internacionales. La ONU recuerda que la lucha contra el tráfico de drogas debe llevarse a cabo mediante métodos policiales como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos. Según la ONU, las operaciones estadounidenses en el Caribe y en el Pacífico están teniendo un coste humano creciente que amenaza con desestabilizar la región y debilitar las normas básicas del derecho internacional. Y nos vamos de Hispanoamérica a la información internacional y nos detenemos en Reino Unido, donde Carlos III de Inglaterra acaba de privar a su hermano el príncipe Andrés de todos sus títulos reales. A partir de ahora, el príncipe Andrés ha pasado a ser Andrés Mountbatten Windsor y tiene que abandonar la residencia oficial que tenía en el Royal Lodge del Palacio de Windsor. Le han rescindido su contrato de arrendamiento, va a tener que vivir en una propiedad más modesta en la finca real de Sandringham y además ha dejado de ser todo lo que era hasta ahora: Alteza Real, Príncipe, Duque de York, Conde de Inverness, Barón de Killyleagh, etcétera, 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 además de tener que devolver condecoraciones como la Orden de la Jarretera o la Orden Victoriana. ¿Y todo esto por qué? Pues hombre, muy sencillo, porque el príncipe Andrés está implicado hasta las trancas en la lista de Epstein, de Jeffrey Epstein. Andrés esto lo sigue negando, o sea, sigue insistiendo en que ni lejanamente tiene que ver con el abuso sexual que se practicaba bajo el ala protectora de Epstein, que no hay nada de verdad en eso. Pero lo cierto es que las declaraciones de algunas de las víctimas, como es el caso de Virginia Giuffre, apuntaban muy claramente al príncipe Andrés. Hay que decir también que algunas de esas declaraciones no solo han apuntado al príncipe Andrés, han apuntado también como violador, y además violador sádico, a Ehud Barak, que fue en su día jefe del gobierno del Estado de Israel. Es decir, aquí las acusaciones van en todas las direcciones. Pero ¿cómo debe estar la cuestión cuando finalmente este mes, hace apenas unos días, le retiraron los títulos más importantes al príncipe Andrés, se los retiró su hermano Carlos III, y ahora ya es que ha dejado hasta de ser miembro de la Casa Real y ha perdido todos los privilegios vinculados a él? Esto de la lista de Epstein, el gobierno de Donald Trump, después de decir que la iba a publicar, salió diciendo que no existía, pero algo debe de haber, porque no pretenderán ustedes que aquí Carlos se comporta así con el hasta ahora príncipe Andrés porque tiene un complejo de Caín contra Abel. No, da la sensación de que se marca distancia porque lo de la lista de Epstein en cualquier momento acaba saliendo a la luz.
El príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, abandonará su residencia en el Royal Lodge de Windsor y perderá sus títulos reales, según ha anunciado el propio Palacio de Buckingham. A partir de ahora será conocido como Andrés Mountbatten-Windsor. Sus hijas, las princesas Beatriz y la princesa Eugenia, conservarán sus respectivos títulos de acuerdo con el marco legal establecido por las patentes reales del rey Jorge V de 1917. En un comunicado oficial, Buckingham explica que aunque Andrés sigue negando las acusaciones que motivaron esta decisión, su contrato de arrendamiento del Royal Lodge le proporcionaba hasta ahora protección legal para residir allí y acaba de recibir la notificación de rescisión del contrato por parte de la Casa Real. En el mismo mensaje se afirma que estas medidas se consideran necesarias y se hace hincapié en que sus majestades Carlos y Camila desean que quede claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso, en clara alusión al caso Epstein por el que se vio salpicado el hasta ahora príncipe Andrés. Según el experto en monarquía británica Andrew Lowney, este paso representa una enorme humillación para Andrés, que se ha mostrado públicamente desafiante, pero que en privado estaría muy deprimido por esta pérdida de estatus. Lowney también advierte de que esto no acaba aquí, ya que la decisión de Buckingham no va a calmar al descontento público tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. En cuanto a su próxima ubicación, Andrés se mudará lo antes posible a una propiedad en la finca privada de Sandringham, situada en Norfolk, y su nueva residencia va a ser financiada con fondos privados del rey, o sea que lo echa de su palacio principal, pero lo manda a uno que va a seguir pagando, tampoco está tan mal la cosa. Cabe recordar que ya este mes de octubre había renunciado al título de Duque de York, afirmando que las continuas acusaciones en mi contra desvían la atención del trabajo de Su Majestad y la familia real. Con la retirada de sus títulos, Andrés también deja de usar los tratamientos de Alteza Real y de Príncipe, además de perder los títulos de Conde de Inverness, Barón de Kiliac y las condecoraciones de la Orden de la Jarretera y la Gran Cruz de la Orden Victoriana. Este cambio llega tras la aparición de las memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, antigua acusadora tanto del caso Jeffrey Epstein de Andrés como de otros presuntos participantes de los abusos que sucedían en la isla del magnate muerto en extrañas circunstancias en Estados Unidos. Estas memorias contienen nuevas alegaciones sobre encuentros con Andrés cuando ella era menor de edad. Él, sin embargo, continúa negando todas las acusaciones. Y nos vamos de Gran Bretaña al Sudán, y nos vamos al Sudán donde se sigue viviendo la situación de guerra civil provocada por, en su día, Barack Obama, previamente por Bush hijo, cuando decidieron que el Sudán había que dividir. El Sudán había que dividirlo porque dentro de aquellas naciones que había que invadir en la época de Bush, Afganistán, Irak, en fin, otra serie de naciones, Libia, otras interpuestas hasta llegar a Irán, estaba Sudán. Y efectivamente se intervino en Sudán, pero como Sudán está en el África Negra, no se ha enterado nadie de lo que pasa allí. Por ejemplo, que en los 2 últimos años, bajo la siniestra presidencia de Biden, en el conflicto de Sudán ha habido más de 12 millones de desplazados internos, casi 4 millones de refugiados en otros países. Esta es la mayor catástrofe humanitaria del planeta, con la excepción de la guerra del Yemen, donde Arabia Saudí, con el respaldo de Estados Unidos y alguna otra potencia occidental, y por supuesto Israel, está cometiendo un genocidio contra los hutis, cosa que luego, claro, se presenta como que los malos son las víctimas del genocidio, es bastante habitual, y junto con ese elemento está el del Sudán. Como Sudán no tiene una comunidad de exiliados importante en Estados Unidos, pues de esto no se entera nadie, aunque el desastre sea muchísimo peor que lo que pueda significar Venezuela, por ejemplo. ¿Y quién está cometiendo estos ataques, estas matanzas? Pues fundamentalmente milicias islamistas que se dedican a asesinar sobre todo a las comunidades cristianas que además no están arabizadas. Como además el 80% de los hospitales ha tenido que cerrar
la hambruna es generalizada y la ayuda internacional no entra por el bloqueo, pues evidentemente aquí hay una situación absolutamente pavorosa. Y es la misma población, el pueblo, que es el único que salva al pueblo, el que organiza redes comunitarias de ayuda para ver si pueden alimentar y suministrar medicinas y rescatar a miles y miles de personas, porque esto no le importa a nadie. No lo sabe nadie y además detrás de esto hay intereses muy claros de dividir y aprovechar el Sudán, lo cual es verdaderamente pavoroso, pavoroso. Ahora, empiecen ustedes a tirar del hilito y van a ver quién está detrás de todo esto. Y terribles noticias las que nos llegan de Sudán. Ya saben que en África se vive un genocidio contra los cristianos, un genocidio silencioso que a nadie le importa, que los medios de comunicación obvian. Tras más de un año de asedio, las fuerzas de apoyo rápido, las RSF, han tomado la ciudad de Al-Fasher, el último bastión del ejército sudanés en la región de Darfur. La caída de la ciudad tras intensos combates ha desencadenado una ola de violencia de dimensiones estremecedoras. No entraré en detalles porque seguro que todos ustedes han visto vídeos ya en las redes sociales, en X especialmente, de cómo se está asesinando sin piedad incluso a mujeres y niños. Las pocas informaciones que logran llegarnos desde la zona describen miles de asesinatos en cuestión de horas, saqueos, violaciones, incendios y la destrucción total de barrios enteros. En hospitales y refugios improvisados, centenares de personas han sido ejecutadas sin distinción de edad ni sexo, también en lo que se considera una de las masacres más graves de la guerra. Este conflicto se inició en abril de 2023, comenzó como una lucha de poder entre los líderes de las Fuerzas Armadas sudanesas y los rebeldes de las RSF, pero ha derivado en una guerra total que ha devastado al país. Además, las dos partes de la contienda son especialmente anticristianas, aunque por supuesto más los rebeldes. 2 años después, Sudán se encuentra dividido y se está desangrando. Más de 12 millones de personas han sido desplazadas dentro de las fronteras del país. Casi 4 millones han tenido que huir y refugiarse en países vecinos y las muertes registradas superan ya las 150.000. Las registradas, como digo, hay extraoficialmente muchísimas más. La violencia sexual, como siempre sucede, se ha convertido en un arma de guerra. También hay miles de mujeres y niñas agredidas e incluso bebés entre las víctimas. A todo ello se suman denuncias de limpiezas étnicas y de ataques sistemáticos contra comunidades cristianas y no árabes perseguidas por milicianos islamistas aliados de las RSF, que les acusan de apoyar al enemigo o simplemente las consideran impuras por no ser musulmanes. Al-Fasher, hasta ahora símbolo de resistencia, lo ha sido durante meses, ha caído en el caos. Se calcula que en los últimos 3 días más de 2.000 civiles han sido asesinados durante la toma de la ciudad y que centenares de ellos han muerto, en torno a 470, en el ataque a un hospital materno-infantil. Las calles están repletas de cadáveres sin enterrar. De hecho, se ven incluso desde las imágenes de satélite, y los pocos que sobreviven buscan huir. Escapar se ha convertido en un negocio criminal controlado por los mismos grupos armados y las redes de contrabandistas, que asesinan a quien no consigue salir y les cobran a los que sí lo consiguen hasta $1.500 por permitirles el paso para convertirse en refugiados. Los que intentan escapar se enfrentan también a robos, secuestros y asesinatos a lo largo de las rutas de salida. El país vive una catástrofe humanitaria sin precedentes. El sistema de salud está colapsado. Más del 80% de los hospitales en las zonas de combate se encuentran cerrados porque todos sus trabajadores han sido asesinados. Miles de personas mueren a diario de hambre. A toda esta situación de guerra se une una hambruna terrible. Hay también enfermedades y falta de atención médica. En Jartum y Darfur la hambruna se extiende sin control. Se ve agravada además por el bloqueo de carreteras y la destrucción de los cultivos. La ayuda internacional tampoco puede acceder al territorio, ya que es antes interceptada por milicias que confiscan los suministros o exigen sobornos para permitir su paso. Han intentado entrar convoyes del Programa Mundial de Alimentos y de otras agencias, pero han sido asaltados de forma habitual.
Además, hay una falta de coordinación entre las facciones armadas que hace casi imposible distribuir los pocos recursos que llegan. En medio de todo este colapso, la población civil intenta resistir. Miles de sudaneses organizan redes locales de ayuda conocidas como salas de respuesta de emergencia, donde cocinan, curan y reparten alimentos. En algunas ciudades estas redes han logrado alimentar a cientos de personas cada día con donaciones locales, pero el hambre, la enfermedad y sobre todo la violencia exacerbada y terrible no cesan. La guerra se ha transformado en una maquinaria de exterminio que combina enfrentamiento militar, limpieza étnica y persecución religiosa. Tiene, desde luego, todos los ingredientes de los peores genocidios y, como siempre pasa, la comunidad internacional no reacciona. No hay esfuerzos diplomáticos suficientes, no hay financiación humanitaria suficiente, no alcanza ni una cuarta parte de lo necesario y la guerra está fuera del foco mediático. ¿Por qué? Porque no afecta a nadie que controle los medios de Occidente. Darfur es ya una región que conoció genocidios en el pasado y vuelve a ser escenario de atrocidades en masa. En esas zonas controladas por las guerrillas rebeldes y sus aliados islamistas, los cristianos son perseguidos y ejecutados, la mayoría, los que no, obligados a convertirse al Islam. Se han saqueado miles de templos, se han quemado aldeas enteras y se ha separado a familias, se secuestra a algunos de sus miembros para la guerra. Los pocos que logran huir viven en campos saturados en Chad, Sudán del Sur y Egipto, donde tampoco hay ayuda. En un país arrasado y fragmentado, cada facción impone su ley. Sudán se hunde en una de las peores crisis humanitarias del siglo XXI y mientras el mundo mira hacia otro lado. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, que pases un buen fin de semana y descanses lo más posible y nos encontramos el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Déjame que te desee un muy feliz fin de semana a ti, al equipo, a los espectadores. La semana que viene cumplo 1 año en La Voz y desde luego no se me ocurre mejor forma de celebrarlo que estando aquí al pie del cañón contigo y con todos los que nos acompañan cada día. Un beso fuerte. Pero ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige al avión del Despegamos, no para darle un niquenado a la realidad económica mundial, como todos los días, sino para adelantarnos lo que va a ser el gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv. Y después tendremos una entrevista más que especial, como siempre tenemos una entrevista más que especial todos los viernes en La Voz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.